Anunciábamos hace algunos instantes, ya está con nosotros aquí en el estudio de Canal 9 Litoral el gobernador de la provincia, Gustavo Bordet, a quien le agradecemos porque sabíamos que venía de viaje, primero Buenos Aires, después La Roque, con la tormenta atrás, ¿no, gobernador? Sí, Pero llegó a siguiéndonos de Canal 9. cerca. Sí. Llegó a Canal 9, ¿cómo le va? Muy buenos días. Bien, muy bien. Bueno, me alegro mucho. Está culminando este 2020, que es el primer año de su segundo mandato y es el quinto año ya que le toca vivir como gobernador de la provincia. Un año particular, complejo. Bueno, cuénteme su sensación en principio de lo que seguramente tenía previsto y lo que realmente se pudo concretar. Sí, justamente hoy se cumple un año exactamente de la asunción del segundo mandato, un año muy complejo. Recuerdo la Asamblea Legislativa el 15 de febrero, que es donde se expresa a la ciudadanía de Entre Ríos cuál va a ser el plan de gobierno y también la memoria de lo actuado. El futuro que nos imaginábamos era completamente diferente. En ese momento había un virus que estaba en China, pero que parecía muy lejano y sin embargo irrumpió muy pronto en todo el planeta y por supuesto nuestro país y nuestra provincia. Nos preparamos para eso, pero fue un año realmente pero muy complejo, enfrentándonos a una pandemia que es algo desconocido, para lo que uno no está preparado, porque uno se prepara para gobernar sobre economía, sobre obras públicas, sobre... En el mundo no se estaba preparado. Exactamente. En el mundo no se estaba Exactamente. preparado. Entonces tuvimos que trabajar rápidamente tomando medidas que dieron muy buen resultado porque el sistema de salud quedó muy fortalecido y esto nos permitió de algún modo que nadie en la provincia de Entre Ríos tenga que haber sido dejado de atender por el sistema de salud público o privado. Por otro lado también, a pesar de la pandemia, mirando retrospectivamente este año, nos sentimos satisfechos porque hemos podido cumplir con el 95% que llevamos ejecutado a la fecha del presupuesto de obras públicas. Hemos fortalecido de una manera importantísima todo el sistema de salud de Entre Ríos y trabajamos mucho con contención alimentaria de la población. Y en materia institucional, yo creo que hay tres grandes hitos que hemos podido concretar este año. Uno es juicios por jurado, sí, que desde que se sancionó la Constitución del 33, que estaba inscripta ahí como institución, nunca se había puesto en marcha. Después de 87 años se celebraron los primeros juicios por jurados. Esto acerca la democracia a las personas de carne y hueso y le pone sentido común a los fallos judiciales, que es el que tienen los ciudadanos. Y por otro lado también se sancionó la ley de paridad de género, que es una ley modelo en la Argentina, una ley que no solamente interesa a la política, sino también interesa a todos los ámbitos de la sociedad entrerriana, porque equipara tanto a mujeres como hombres. Y por último, ahora hace poco terminamos de normalizar el Tribunal de Cuentas, que por primera vez, como lo establece nuestra Constitución, son designadas las autoridades por concurso, donde se evita lo que ocurría antes, que el gobernador designaba a dedo a quienes los iba a controlar después. Esto realmente ha sido importante porque a pesar de la pandemia hemos podido cumplir con nuestros objetivos de obra pública, de salud, de desarrollo social, en materia institucional. Así que si uno lo mira dentro de lo negativo que fue el año, también hay una buena parte positiva de gestión. Bien, ya vamos a ir tal vez con algunos puntos desmenuzándolos de a uno y estaba pensando que también un inicio de gestión, cuando empezaba precisamente este año de gestión, con un impulso nuevo, ¿no? Porque había un gobierno nacional nuevo que también generaba expectativas y eso me parece que estuvo bien, fue por los carriles normales. Usted ha expresado en varias oportunidades que siempre recibió el apoyo del gobierno nacional a pesar de las dificultades existentes. Es así, hay un cambio sustancial a los 4 años anteriores que gobernamos con este primer año que tuvimos con el presidente Alberto Fernández, donde claramente hubo un apoyo sistemático, no solo a Entre Ríos, a todas las provincias argentinas, independientemente de la pertenencia política que puedan tener, donde trabajamos, sobre todo en la pandemia, articuladamente, con un plan para enfrentarla, con acciones que fueron en conjunto, que fueron consensuadas y consultadas,
y también en la reactivación de la obra pública. Nosotros ejecutamos buena parte del presupuesto porque Nación puso en marcha la obra pública que estaba parada. La Ruta 18, la Ruta 127, la Ruta 6, la Ruta 2 acá en el acceso a Paraná, que recién, sí, que recién lo escuchaba veíamos. el intendente Val que estaba comentando. Bueno, son obras que eran claves para tener el apoyo de Nación, obras hídricas de saneamiento y agua potable en toda la provincia. A través de NOSA, todas las ciudades se están ejecutando numerosas obras, creo que, y después también un acompañamiento en recursos, porque financieramente tuvimos muchísimas dificultades en los meses más duros de la pandemia. A eso quería referirme justamente. Ya después vamos a hablar en todo caso más detalles sobre el tema de la obra. Los números en la provincia, gobernador, que usted también hace poco hizo referencia y hizo un agradecimiento a que se había votado en la legislatura el proyecto de presupuesto. ¿Qué implican esos números, el nuevo presupuesto? ¿Cómo viene, digamos, para la provincia de Entre Ríos? ¿Se van a poder desarrollar cosas? Primero quiero decir que empezamos el año muy mal porque veníamos arrastrando el último semestre del gobierno de Macri, que fue desastroso en cuanto a la quita de recursos a las provincias, porque como estaba enojado porque había perdido las elecciones, sistemáticamente nos quitó recursos. Arrancamos muy mal, después la pandemia realmente complicó mucho más, pero ahí hubo un apoyo muy importante del gobierno nacional en transferencias extra coparticipación, que fueron automáticas, que se recibieron a tiempo y que pudimos también con una ley de emergencia que solamente afectó al 11% del total de los trabajadores públicos, tener un equilibrio que ahora a fin de año, ya terminando la gestión, lo estamos recuperando y podemos cumplir con todas nuestras obligaciones puntualmente. No dejamos de cumplir absolutamente nada. En el tema de la coparticipación, además de las transferencias nacionales, hubo un 15% que se recuperó, ¿no?, con un fallo de la Corte Suprema. Sí, eso fue anteriormente. Sí. El 15% se había recuperado con anterioridad. Lo que ocurrió es que cuando llegó la pandemia, la recaudación se desplomó porque Claro. no había actividad económica. No había ninguna actividad, prácticamente. Y ahí hubo transferencias a través de ATNs y a través de créditos muy blandos para poder asistir financieramente a la provincia, y nosotros hicimos lo mismo con los municipios. Hemos transferido mucho dinero también a los municipios, sobre todo algunos que tienen problemas financieros ya con anterioridad, para que a nadie en Entre Ríos, sea municipio, junta de gobierno o comuna, le resulten insuficientes los fondos en la pandemia. Y el tema de la ley de emergencia económica que usted, bueno, lo acaba de decir, ¿no? Hubo un sector, obviamente, en la administración pública que sintió enojo por este tema. ¿Por qué no aprovecha este momento para explicar por qué se tomó esa medida? Porque estábamos en una situación extrema que nos atravesaba la pandemia, en una situación financiera que ponía en riesgo poder cumplir las obligaciones, y decidimos tomar medidas que afectan los sueldos altos. Solamente el 11% de los empleados, tanto activos como pasivos, tienen que realizar una contribución extra o aparte. Y estamos hablando de sueldos siempre arriba de 75.000, que es mínimo lo que se les impacta, es solamente un 2% más en la contribución jubilatoria, y después sueldos de más de 100.000, de 200.000 o 300.000 pesos, que aunque parezca mentira, hay muchos, sobre todo en el Poder Judicial, y ahí es donde más fuerte se sintió la ley de emergencia. Y tiene que ser solidaria por eso, porque los que más tienen tenían que contribuir, que es justamente estos sectores que cobran más de 200 o 300.000 pesos. No es lo mismo alguien que cobra 30.000 pesos y tiene que aportar el 16% de la caja de jubilaciones. Alguien que cobra más tiene que aportar un poco más, porque si no, iba a ser muy compleja la situación. Y esta situación o esta explicación que es comprensible, insisto, en medio del contexto de la pandemia, ¿usted cree que fue bien entendida, fue bien explicitada, fue consensuada con los gremios, digo, para que ellos también lo explicaran a sus bases? A ver, yo entiendo las organizaciones gremiales que tienen que generar planteos. En privado muchas veces lo hemos conversado, pero estamos en una emergencia, estamos en medio de una crisis. Lo que hay que tomar son medidas que tengan una decisión rápida para que sean efectivas. Y es mucho peor el costo de no poder cumplir con las obligaciones que de hacerlo. Y sobre todo cuando, repito, el 89% de los agentes públicos no se vieron afectados
por la medida, y los que se vieron afectados solamente en mayor proporción fueron los de sueldo de más de 200.000 pesos. Al resto fue muy poco lo que le significó como aporte extra. Usted dice que si esta medida no se hubiera tomado, probablemente hubiera tenido problemas para pagar sueldos. Absolutamente, no le quepa ninguna duda. Estábamos inmersos en una crisis realmente muy profunda. El gobierno nacional también la tomó, la mayoría de las provincias también la tomaron. Es tener reacciones a tiempo para poder ordenar las cuentas públicas. Además, esto tiene un principio y un fin. Luego termina y se restituye a su valor de origen. ¿Y cómo vienen las discusiones ahora, para el año entrante? Bueno, nos sentaremos a las discusiones negociar. Salariales, ¿no es cierto? Sí, obviamente. Como siempre lo hacemos, ¿no? Con respeto, con diálogo y encontrando entendimiento que, en definitiva, siempre lo hemos logrado. Esperamos hoy tener una recomposición del salario, que es necesario hacerla, pero que todo esto es posible ahora sentarnos a recomponer el salario porque hicimos un gran esfuerzo antes. Entonces esto nos va a permitir poder recomponer el salario en la paritaria que viene ya para tanto el sector docente como la administración central y poder tener normalmente desarrollado tanto el ciclo lectivo como todas las actividades del Estado. Bien, el tema de la caja de jubilaciones también usted ha hablado. Yo recuerdo el año pasado, usted también hizo una referencia de que había una necesidad de que se plantearan los distintos sectores, digamos, cómo se encaraba lo de la caja de jubilaciones de aquí en adelante. Hace poco se adoptó una resolución, el tema de sacar el 3x1 de años, digamos, a algunos regímenes especiales. También me gustaría que aproveche este momento para detallar por qué se toma esa decisión. Se toma la decisión por una razón muy sencilla. En la ley de jubilaciones, que es donde están consagrados todos los derechos de los jubilados y pensionados en Entre Ríos, establece el 3x1 para la jubilación ordinaria. Y está bien que así sea, y eso hay que respetarlo porque así lo establece la ley. Pero resulta que hay un decreto, existía, del entonces gobernador Moyne, que da cátedras de cómo tendrían que hacerse las cosas, pero que evidentemente cuando le tocó hizo todo lo contrario, determinó la aplicación del 3x1 a aquellos sectores que ya tienen una jubilación especial. Entonces, al tener la jubilación especial, no es necesario el 3x1, porque con una jubilación especial, una gente se jubila con 52 años, con 53 años. Un docente, por ejemplo, creo. Docente, hay trabajadores sí. en salud mental, son grupos muy específicos sí. que están explícitamente o taxativamente detallados en la ley. Si se le aplica el 3x1, se jubilan con 48 años, 49 años. Entonces así no hay sistema que aguante. ¿Se estaba pagando mucho, digamos, en relación a eso? Obviamente. Y a ver, y esto no lo hago para beneficio de mi gestión, porque ese beneficio yo no lo voy a ver, lo van a ver las gestiones que vienen. Lo que hay que hacer es sustentable la caja, porque si no se toman medidas que hay que discutirlas de fondo, con las organizaciones gremiales, con los trabajadores, con el conjunto de la sociedad entrerriana, porque el déficit de la caja de jubilaciones va a ser de 19.000 millones de pesos. Y esto está sostenido por toda la sociedad que paga los impuestos. Entonces hay que dar esta discusión. ¿Usted siente que los gremios o los sectores que integran de alguna manera los regímenes jubilatorios allí dentro de la caja están dispuestos a sentarse o todavía no se toma conciencia de lo que puede llegar a pasar con la caja a futuro? A ver, Sonia, yo creo que es necesario sentarse a conversar. Y repito, yo si pondría el piloto automático, termino los 3 años de mi gestión y le dejo el problema al gobernador que viene o gobernadora que venga, pero la verdad que sería una irresponsabilidad de mi parte y yo estoy acá para hacer cumplir lo que los ciudadanos votaron cuando me presenté a elecciones. Yo siempre hablé de estos temas y hay que sentarse y buscar una solución, porque el déficit tiene una progresión geométrica, porque cada vez hay menos trabajadores activos que aportan. Cuando asumí había 91.500 empleados públicos. Hoy hay 86.300 empleados públicos. ¿Y cómo lo hizo? ¿Cómo lo hice? No cubriendo las vacantes. ¿Cómo lo hice? Sentándome todos los días
para evitar que haya contrataciones innecesarias en el Estado. Pero obviamente esto genera menos aportes activos. Entonces, hay que hacer sustentable todo el sistema. Y para eso hay que tener una discusión franca, una discusión honesta, donde todo el mundo esté dispuesto a ceder una parte. Yo estoy dispuesto a darla. Volvemos al tema de las obras. Usted ha hecho mucho hincapié durante todos estos meses y anteriormente también sobre la importancia de recuperar y la reactivación de los puertos. ¿Está satisfecho con lo que se viene desarrollando allí? Sí, el planteo estratégico de crecimiento de la provincia en desarrollo económico y en generación de empleo pasa por 3 aspectos o 3 pilares. Uno, usted lo mencionó recién, es la reactivación portuaria. Hoy tenemos 3 puertos ultramar habilitados y varios puertos de barcaza. Estamos exportando a China y a India desde Ibicuí y estamos trabajando para Ibicuí, Concepción del Uruguay, para abarcar las exportaciones. Conseguimos del Gobierno Nacional el aporte para el dragado del puerto de Ibicuí y el puerto de Diamante, que va a permitir sacar alrededor de 20 buques por Diamante en el año de granos. Otro aspecto importante es el energético. Trabajamos para llevar potencia energética a distintos lugares de la provincia en sectores productivos. Caso concreto, la línea que se está haciendo de 133 de Federal a Conquistadores y la otra de Conquistadores a Feliciano. Se abrieron los sobres para la potencia energética también con una línea que llegue al puerto de Ibicuí y después con obras de gas en todo el territorio de la provincia, donde estamos llegando con gas domiciliario y gas también para uso industrial y comercial. Y el tercer aspecto es el aspecto vial. El aspecto vial que es clave para mejorar los caminos de nuestra producción, donde tenemos un atraso de muchos años y donde se retomaron muchas obras, donde estamos haciendo muchas obras y además en el año 2019 Entre Ríos fue la tercera provincia en inversión propia en vialidad. Yo me acuerdo que usted estuvo acá hace unos años atrás y se comprometió con el tema de continuar con la autovía de la Ruta 18. Bueno, sí, por suerte eso se puede. Sí, pero tuvo que venir el gobierno de Alberto Fernández para hacerlo. Lamentablemente perdimos 4 años con la ruta parada. Hoy está funcionando nuevamente y nos permite a nosotros, con fondos provinciales, también hacer otras obras. Le decía que Entre Ríos fue la tercera provincia en inversión, más que la provincia de Buenos Aires cuando estaba Vidal de gobernadora. Con fondos propios, con recursos fondos propios. Con fondos nuestros. No alcanza, es cierto, pero estamos invirtiendo muchísimo, porque son obras muy caras. 1 kilómetro solamente salen 30, 35 millones de pesos, con lo cual una ruta de 100 kilómetros es el equivalente a 3.000 millones de pesos. Entonces, antes de pasar a otro tema, hay un tema importante. Se viene la construcción de un aeropuerto en Concordia. Sí, es un aeropuerto binacional, se consiguió con un fondo extracupo país del BID. Lo gestioné en mi primer año de gestión, cuando estuve reunido, recuerdo, en Washington con las autoridades del BID, con el presidente. El 22 de diciembre, ahora dentro de poquito, se abran los sobres y es un aeropuerto que tiene una característica no solo de pasajeros, sino también de cargas, porque ahí sale el arándano de Concordia y del Uruguay, que también es de Salto. De ahí va a salir buena parte de citrus que va por avión y también va a salir todo lo que Uruguay produce en cáñamo medicinal, que están exportando a varios países y que necesitan un buen aeropuerto. Por eso es clave y por eso es binacional el aeropuerto y tiene una importancia también, obviamente, en todo lo que significa el turismo para esa zona de nuestra provincia. Nos quedan 5 minutos, gobernador, y hay 2 temas que quiero sí o sí preguntarles porque siempre y diariamente tenemos muchas consultas al respecto. Esta pandemia, como decía usted, mucha gente no sabía ni siquiera lo que venía, ni siquiera cómo manejarla. ¿Qué pasó en salud? ¿Qué inversiones se hicieron en salud? ¿Y qué mensaje le da usted a los trabajadores de salud que, bueno, han estado en el frente de batalla y también a veces tienen sus reclamos? Primero, hemos invertido en salud más de 6.000 millones de pesos en lo que llevamos del año, muchísimo más de lo que estaba previsto. Después, la primera medida que tomamos cuando era inminente la llegada del virus fue recuperar el Hospital de la Baxada, 4 años también cerrado. Eso es otra obra también paradigmática que estuvo parada. Cuando entramos nos encontramos que había
30 respiradores que estaban embalados desde hacía 4 años. Era con aportes de Pamira Nacional, por eso no interveníamos. Con la emergencia pudimos hacerlo. Habilitamos 20 camas de terapia intensiva, 160 de internación intermedia. También con la pandemia estamos construyendo un hospital modular, en este momento que se está ejecutando para ser terminado en enero, en Colón. Y tenemos también la inversión que hemos conseguido los fondos nacionales para hacer nuevo el hospital de Villaguay. Hubo mucha inversión en hospitalaria y también en recursos humanos, porque aquí también se dio un bono que muchas veces no se toma en cuenta, pero acá tuvimos y seguimos pagándole un bono a todo el personal de salud, de policía y de comedores que estuvieron y que están todavía afectados en la pandemia. Eso se sigue cumpliendo. Y después se ha invertido muchísimo en insumos, muchos insumos. Hemos comprado respiradores, muchos otros vinieron de Nación, instalamos laboratorios nuevos que había en Concepción del Uruguay, en Concordia y otros funcionando. Todo esto queda para el sistema de salud, que esto es lo importante. Después que pase la pandemia, el sistema de salud va a quedar fortalecido. Para el personal de salud, agradecerles infinitamente por la vocación de servicio puesta de manifiesto en la pandemia. Yo he sido ministro de Salud hace varios años atrás y conozco la calidad humana y profesional que tienen todos los equipos de salud, tanto enfermeras, enfermeros, médicos, médicas, ordenanzas. La verdad que ha sido un gran esfuerzo, se formó un gran equipo y los resultados están a la vista. El tema IOSPER, el tema de la obra social de la provincia, seguramente la más importante. Hay dificultades en poder cumplir básicamente con los beneficios que los afiliados necesitan. ¿Se plantea por allí incrementar el aporte? ¿Qué piensa del IOSPER? Primero, nosotros ya hemos incrementado el aporte patronal a IOSPER. Tenemos la vocación... Digo porque los precios se han ido y es entendible que la obra social muchas veces hemos no pueda dar incrementado el respuesta. aporte patronal a IOSPER después que se venía reclamando desde hacía 25 años que se había quitado ese aporte. Restituimos una parte, estamos dispuestos a restituir otra parte y además siempre hemos asistido a la obra social en el momento en que se requirió para poder cumplir con obligaciones. Siempre estamos en contacto y siempre hablamos. Para que quede claro, IOSPER no es un organismo que es funcionario del gobierno. IOSPER lo eligen los propios trabajadores y administran los propios trabajadores. Nosotros controlamos y tenemos un diálogo permanente. Hay dificultades como tienen todas las obras sociales en el país. Si uno mira grandes obras sociales privadas como OSDE, también está teniendo problemas en distintos lugares. Entonces, lo que estamos buscando es, de algún modo, actuar como nexo entre IOSPER, entre la Federación Médica, para encontrar los puntos de acuerdo para que los servicios y las prestaciones no se resientan. Y también en esto hay que decir que hay también mucha incomprensión durante mucho tiempo por parte del Poder Judicial que sistemáticamente se había generado como una industria del amparo en ese sentido y que varias veces lo he denunciado. Año 2021, la última pregunta, ahora sí, año electoral, usted ya se ha expresado en respecto, por ejemplo, de lo que serían las PASO, no está de acuerdo que se haga en este contexto de pandemia, pero también es una cuestión que existe. ¿Hay probabilidad de acercar posiciones con la oposición? A ver, primero digo, de llegar a un consenso en ese tema. Yo creo que las PASOs, en un momento que estamos atravesados por la pandemia, pero que nos estamos encaminando a una campaña de vacunación que es la más grande que va a existir en la historia de nuestro país y que tenemos que hacerla de manera rápida, donde tenemos que movilizar recursos, donde tenemos que poner todos nuestro expertise que hay en la materia de manifiesto para poder llegar al mayor universo posible para erradicar la pandemia. Si hay pasos, en el mes de mayo hay que estar armando listas y presentando candidatos. ¿A quién se le ocurre que en el medio de una pandemia, para una elección interna de la PASO, estar eligiendo candidatos cuando hay preocupaciones realmente muy fuertes? ¿Por qué mejor? Cada partido realiza sus propias elecciones internas, no le genera además un gasto extra al que ya tenemos con la pandemia, no distraemos esfuerzos de la pandemia. Y en octubre sí, son las elecciones generales y se vota como habitualmente se realiza y se renuevan diputados, porque lo que se renueva son diputados. Si las PASO fueran para
gobernador, intendentes, presidentes, que es mucho más grande el abanico electoral, probablemente susciten más interés. Pero a mí me parece que como está la situación, realmente hacerla es innecesario. ¿Un mensaje final para los entrerrianos en este final de año? Para todos los entrerrianos, desearles que en el año próximo podamos concretar muchas de las cosas que hoy postergamos. Que en el año próximo podamos ir recuperando mucho de la normalidad que hemos perdido. Y que para el año próximo podamos seguir trabajando en conjunto, tendiendo diálogos permanentes, teniendo en cuenta que la provincia necesita el apoyo de cada uno de los entrerrianos en cualquier lugar de la provincia para lograr tener el bienestar que todos nos merecemos en esta provincia. Y por último, decirles a cada entrerriano, a cada entrerriana, que van a contar con un gobernador permanentemente trabajando para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Este es el compromiso que asumí oportunamente, lo voy a seguir haciendo cada vez con más energía y cada vez con más decisión, porque he sentido siempre el acompañamiento y el apoyo cuando voy a cada lugar, y esto la verdad que a uno lo fortalece en gestión. Y por supuesto a todas las familias desearles lo mejor para el año que viene y poder tener un futuro que sea más previsible que el que nos ha tocado este año, que por cierto ha sido muy duro, pero que lo venimos sorteando con mucha satisfacción. Gobernador Gustavo Bordet, muchísimas gracias por esta visita a Canal 9 Litoral y por este diálogo sobre todos los temas. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hacemos nosotros la pausa.